los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Permite que tu palabra, Señor, pueda hacer eco en nuestras vidas. Usa a tu siervo poderosamente, Padre. Permite que tu Espíritu Santo hoy hable, Señor, de tal manera que haya una transformación profunda. Padre, hoy queremos escuchar tu voz. Hoy queremos oírlo, Padre. Permite que no haya nada que estorbe tu voz. Preocupación, angustia, crisis, enfermedad, todo lo depositamos en tus manos esta mañana. De tal manera, Padre Celestial, que hoy tu palabra pueda fluir en medio de tu iglesia. Y como en los tiempos de los profetas, Padre, que nuestro corazón pueda ser redargüido y pueda ser, Padre Celestial, quebrantado. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén, amén, Señor, amén. Tercer domingo de Adviento nos acercamos para recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos atendido a la lectura del Evangelio que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 16. Y comparto algunos pensamientos a la luz de lo que hemos escuchado. El evangelista intenta hacernos entrar más a profundidad en el misterio de Jesús para que podamos recibir su bondad y su misericordia. Marcos capítulo 1, en el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios. Vean cómo estos dos eventos ocurren al mismo tiempo. Después de que Juan fue encarcelado, inmediatamente Jesús comienza a recorrer las aldeas, los pueblos, las ciudades, llevando el evangelio de Dios. En el 11:2 hemos leído: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Debemos hacer memoria de quién es este Juan. Juan es el que dio testimonio de Cristo. Es el que extendió su dedo y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. También Juan es el que dijo: no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Además, es el que lo anunció como el que traía el juicio. Y ahora está preguntando: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan tiene preguntas. No está entendiendo la actuación de Jesucristo. Y es, hermanos, justamente en el momento de oscuridad, cuando está en la cárcel y próximo a su muerte,
que el Bautista esperaba con ansias la actuación de Jesús, que él había descrito en su predicación de una forma muy intensa, como el juez que traería el reino de Dios, que purificaría a su pueblo, que premiaría a los buenos, pero castigaría a los malos. Eso había anunciado Juan, y cuando él estaba en la cárcel, esperaba esa manifestación gloriosa y poderosa de Jesucristo. Recordamos, él predicaba así: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Pero cuando nuestro Señor comienza su ministerio y su actuación, se aparta de lo que Juan había predicado. Juan no entiende el estilo del ministerio de Jesús. Y entonces Juan quiere saber si en verdad él es el Mesías o se debe de esperar a otro. ¿Jesús es el verdadero Mesías o hay que esperar a alguien más poderoso y más violento? Esa es la pregunta que se hace Juan. Y esa es la pregunta que debemos nosotros intentar responder. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Si se dan cuenta, amados, Jesús no respondió de manera directa con un sí o un no a Juan. Tampoco Jesús se aplicó título alguno. No dijo: yo sí soy el Mesías. En cambio, propuso lo siguiente: para reconocer su identidad es necesario atender a cosas prácticas. Jesús está invitando a que reflexionemos sobre los hechos, sobre lo que Él está llevando a cabo. La respuesta que da Jesús a Juan es: díganle las cosas que escuchan y las que ven. El ministerio de Jesucristo estaba orientado a curar y a liberar, no a juzgar ni a condenar. Se le debe dar testimonio a Juan de que Jesús está volcado a los que más sufren. Los está liberando de todo aquello que les impide una existencia sana, digna y dichosa. Es el Mesías porque cura y libera. También se le debe de dar testimonio a Juan de que Jesús comparte un mensaje de esperanza dirigido a los campesinos pobres, a estos que son víctimas de toda clase de abusos y de injusticias. Juan no se equivocó cuando habló del Salvador y dijo: he aquí viene con el hacha del juicio en la mano para destruir la injusticia y a los malos. Pero no había comprendido esto otro. ¿Qué no comprendió Juan? Que el reino de Dios no llegaría de forma violenta. Eso, amados, nos lo explicó nuestro Salvador en sus parábolas. Dijo Jesucristo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que crece misteriosamente. El reino de los cielos inicia como una semilla muy pequeña, pero
germina, crece y se hace la más grande de las hortalizas. Este es el misterio del reino de Dios. También nuestro Salvador comparó el reino de los cielos como la levadura. Una pequeña cantidad de levadura tiene la capacidad de leudar toda una gran cantidad de masa. Juan solo ve un lado del Mesías, el del juez que castiga la maldad al final de los tiempos, pero no ve al Mesías que socorre y salva. A los creyentes de los primeros tiempos les tuvo que resultar difícil aceptar que el Mesías no venía con fuego, bieldo, hacha, fuerza y destrucción, sino que venía encarnando la compasión, la bondad y el consuelo. Yo les pregunto, amada iglesia, en esta mañana, ¿y nosotros qué Jesús queremos? ¿Qué Mesías queremos? ¿Cuál es nuestra imagen de Jesús que tenemos? ¿A qué Jesús estamos buscando? ¿Con quién nos estamos comprometiendo? ¿A qué Jesús amamos? El texto nos revela a un Salvador compasivo. Jesús es portador de misericordia, no de juicio. No por ahora, desde luego. La iglesia, si ha de ser fiel seguidora de Jesucristo misericordioso, no debe ser una comunidad de juicio. La iglesia ha de ser una comunidad curadora, restauradora, que esté más cercana a los que sufren, más atenta a los enfermos y que están solos, más acogedora a los que necesitan ser escuchados y consolados, más presente en las desgracias de la gente. Si la iglesia ha de imitar a Jesucristo misericordioso, este tipo de iglesia somos llamados a ser. Jesús trajo el reino en su humildad. Piense en esto, amado hermano, amada hermana. Jesús trajo el reino en su humildad, con sus recursos humanos y con la fe en el Padre. Eso era todo lo que tenía Jesús para transformar el mundo. Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Y desde esa situación, desde esa condición, se dedicó a hacer el bien. La iglesia no necesita de muchos recursos. La iglesia no necesita ser inmensamente rica para construir el reino de Dios. Lo que la iglesia necesita es ser fiel a Jesucristo, que es misericordioso. La iglesia no se debe construir a espalda de los que sufren. La iglesia es llamada a vivir la misericordia, a vivir el amor. La iglesia, fiel seguidora e imitadora de Cristo, debe ser fuente de vida, que sana, que acoge, que recibe, que restaura a los demás. Jesús, nuestro Señor, con su estilo de vida, con sus acciones, mostró que el mundo en el que vivimos ya está presente el amor de Dios. Amor que se dirige y se hace notar particularmente con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza. Jesús vino a decir: el amor del Padre
está presente en el mundo. ¿Y dónde manifestó Jesucristo el amor de Dios? Con los más necesitados. El mensaje que la iglesia recibe en esta narración de la vida de Cristo es muy clara. Dios no ha mandado a su Hijo al mundo para castigar a los pecadores ni para acabar con los malvados, sino que es a ellos a quienes se dirige la invitación a la conversión, para que vean el amor de Dios y se vuelvan a Dios y regresen a los brazos del Padre. Dice en el versículo 6 nuestro Señor Jesucristo: dichoso el que no se sienta defraudado por mí. Juan está en la cárcel. Juan puede ser sentenciado a muerte. Urge que Jesús actúe como juez de los malvados y libere a Juan. Juan corre la tentación de tropezar. Por eso Jesús dice en el versículo 6, dichoso el que no se sienta defraudado por mí. El escándalo, el tropiezo, fue la tentación que soportaron los discípulos de nuestro Señor. El Salvador se encarnó, se hizo niño, así entró a la humanidad y se dejó crucificar. Ese es el más grande de los escándalos de la humanidad. El Salvador se dejó crucificar, acogió el dolor y el sufrimiento de todos nosotros, pero sobre todo el dolor de aquellos que peor lo están pasando en el mundo. Dichosos son aquellos que en lugar de ver a un Salvador débil e incluso vencido, ven la grandeza del amor de Dios que se solidariza con lo humano, se encarna y lo salva. Piensen esto: dichosos son aquellos que en lugar de ver a un Salvador débil e incluso vencido, ven la grandeza del amor de Dios que se solidariza con lo humano, se encarna y lo salva. La advertencia, amados, de Jesús es siempre actual. Seremos bienaventurados si el amor y la compasión que Dios hoy está manifestando al mundo no causa tropiezo en nosotros. Jesús no descalificó a Juan. Jesús dio un excelente testimonio de Juan. Aunque Juan manifiesta dudas y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el enviado de Dios que va a establecer el reino de Dios, Jesús no descalifica a Juan. Jesús lo que hace es hablar muy bien de Juan. Y dice que entre los nacidos de mujer no surgió nadie mayor a Juan. Esto para que nadie sea tentado a pensar de Juan que lo ha abandonado el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué dijo Cristo de Juan? Escuche, dijo que no era una caña movida por el viento. Es decir, Juan no era un títere, no era manipulable, era un hombre de convicciones, de carácter firme, conocía la voluntad de Dios y se ajustaba a ella. Esa clase de hombre era Juan, una persona de carácter firme que conocía la voluntad de Dios y se ajustaba a ella. ¿Qué otro dijo Jesús de Juan? Dijo que no era un hombre vestido
de ropas finas. Juan llevaba un vestido áspero, un vestido de pelo de camello. No vestía, hermanos, con plumas suaves, con plumas delicadas. Las cosas vanas no le llamaban la atención a Juan. No era un hombre vano, no era un hombre superficial. Sabía que realmente era valioso en este mundo, y es ajustar la vida a la voluntad de Dios. Juan, dice Jesús, era un profeta y más que profeta. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, dijo Jesús. Pero nos podemos preguntar, amados, ¿por qué fue más que un profeta? Y la respuesta es que los profetas anunciaron al Señor, desearon ver y no vieron al Señor. A Juan se le concedió esa bendición. El elogio no se trata de la santidad personal de Juan, sino de la importancia de su misión. Su comisión fue única y altísima, la de señalar con el dedo al Mesías, Hijo de Dios. Pero la Escritura dice lo siguiente: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Con esto Jesús está partiendo la historia en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. O dicho de otra manera, está partiendo la historia en antes de Cristo y después de Cristo. El cristiano más humilde, más sencillo, es más grande que los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y esto en labios de Jesús. El más humilde de los cristianos, el más pequeño de los cristianos, es más grande que los grandes personajes del Antiguo Testamento. Esto lo dice Jesús. Hermanos, reconozcamos nuestra identidad, que nos eleva o nos levanta sobre los grandes hombres de la antigua ley. Mayor que todos los nacidos en el Antiguo Testamento son aquellos quienes han sido regenerados por el agua y por el Espíritu Santo. ¿Por qué somos mayores? Amados, somos mayores porque tenemos a Cristo morando y obrando en nosotros. Lo que nos hace grandes es la grandeza de Cristo que nos la comunica. Somos grandes en humildad, grandes en amor. ¿Dicen amén? Somos grandes en humildad, grandes en amor, porque Cristo nos comunica sus virtudes. Hoy el Evangelio nos ha invitado a reconocer la acción salvadora de Jesús, no en eventos espectaculares, hermanos, porque ya Jesucristo no descendió para abrir las aguas del Jordán o el Mar Rojo. Hoy el Evangelio nos invita a reconocer la acción salvadora de Jesús, no en eventos espectaculares, sino en obras humildes y cotidianas. ¿Con quién estuvo nuestro Salvador? Con los ciegos, con los cojos, con los pobres. Allí llegó el reino de Dios. El mensaje del reino de Dios se manifestó en la misericordia y en la justicia, no en el juicio violento que quizá esperaba Juan el Bautista.
Juan es el modelo de testimonio. Se destaca la grandeza de Juan como el comisionado para preparar la venida del Señor. Pero siendo el más grande de los profetas, se nos ha dicho en el texto que manifestó duda. Esto, hermanos, nos debe recordar que los cristianos podemos pasar por momentos en los que cuestionemos nuestra fe, pero somos invitados a meditar en las obras de Cristo para reafirmar nuestra fe. El Evangelio nos invita a los oyentes a ser instrumentos de misericordia y a vivir un cristianismo activo. A que nos invita el Evangelio a que superemos toda tibieza y toda superficialidad de fe. La fe en Cristo exige compromiso radical con el amor y servicio a los demás. Eso lo modeló Cristo. Amados, nos ha dicho la palabra: feliz aquel que al encontrarse conmigo no se aleje desilusionado. Feliz aquel que al encontrarse conmigo no se aleje desilusionado. Somos animados a tener un alma de niño para que con la simplicidad y la humildad de un niño aceptemos el misterio de la salvación de Dios tal como Él la ofrece. Dios ha venido a salvar al mundo en sus términos, en sus condiciones, y bienaventurado aquel que no tropiece al ver obrar la misericordia y el amor de Dios. A veces somos tentados, hermanos, a que Jesús aplastara, destruyera a nuestros enemigos, a nuestros semejantes, pero el mensaje que Jesús trae es un mensaje de amor del Padre, de perdón y de invitación a regresar a los brazos del Señor. Oremos a Dios a la luz de lo que hemos escuchado. Les invito, iglesia, que se pongan de pie. Y demos gracias a Jesucristo, que su ministerio ha consistido en mostrarnos el amor de Dios, y por eso hemos sido alcanzados. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos por la palabra.